vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe y es muy respetado por judíos y por musulmanes. Todos los de la zona del Medio Oriente claman a Abraham como su padre y en alguna manera tienen razón. Históricamente hablando, es decir, Abraham recibe la promesa de Dios para ser el padre de un hijo que era en la soberanía de Dios después de que su esposa ya no podía, es decir, quedar embarazada porque ya era de edad, pero el otro limitante más grande era que era estéril. Pero Dios es Dios de la vida y Él es Dios de promesas y le hizo una promesa y Dios la cumplió. Por lo tanto, es decir, este hombre ha llegado a ser muy querido. Pero vamos a hablar de algunos desajustes en su vida, como Abraham, como el hombre de la fe. Cuando hablamos de la fe, debo de decirles de que hace más de medio siglo, como decía en la mañana, se logró, es decir, romper la barrera del sonido. Aviones supersónicos que pueden volar más allá de esa barrera del sonido. Era algo inimaginable que no se podía lograr, pero se requiere de una extrema velocidad, porque es al sonido que se va a violar esa regla. Hay algunas cosas que son para nosotros a veces difíciles de explicar porque no somos científicos. Y hay algunos que tienen mente bien científica. Yo solo sé algunas cosas que he aprendido de la Biblia, por ejemplo, la antinomía. Es decir, que es la creencia, por ejemplo, científicamente las abejas no deberían de volar, o los gorrioncitos no deberían de volar, porque pesan más que la capacidad de sus alas para sostener sus cuerpos. Sin embargo, ellos o esos animalitos vuelan y a eso se le llama antinomía. Anti, ¿verdad? Contra, nomos, ley, contra las leyes de la física. Entonces, cuando tenemos que ver con la violación de esa barrera o romper la barrera del sonido, también es una violación a una ley física. Pero la ciencia ha avanzado y ahora nosotros podemos encontrar, es decir, máquinas súper veloces, muy veloces, y se requiere de mucha velocidad para hacerlo. Pero decía también que hay una barrera que no se ha logrado romper y sería imposible de hacer, porque no se requiere de velocidad, sino que se requiere de cero velocidad. Y esa barrera es la barrera de la fe. Y en la Escritura encontramos repetidas veces en el libro de Hebreos, que es un buen libro para estudiar. Uno puede aprender mucho acerca de la vida de fe y descanso en el libro de Hebreos. Encontramos que Dios dice que nosotros tenemos que aprender a descansar en la fe. ¿Y qué es descansar en la fe? Descansar en la fe es exactamente como lo que usted ha hecho cuando vino y se sentó en esas bancas. Simplemente vino y confió que esa banca lo soporta. Y usted se sienta. Y es más, algunos hasta se echan la siesta, ¿verdad? Creen tanto, ¿verdad? Confían tanto, descansan tanto en esas butacas que se pueden hasta quedar dormidos. Ojalá que no los pueda dormir. Pero es así, es decir, la fe no requiere, es decir, de que nosotros tomemos velocidad. La fe se requiere que nosotros aprendamos a descansar en el Señor. El Señor es el objeto de nuestra fe. Nosotros somos los sujetos de esa fe. De tal modo que Dios se agrada cuando nosotros entendemos que necesitamos aprender a descansar en el Señor. Ahora bien, nosotros ya deberíamos saber con certeza
que poseemos un espléndido lugar posicionalmente, que es en Cristo. Pues como creyentes hemos sido trasladados de estar en Adán a estar en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Si esta es una verdad, aunque usted no lo crea, si usted ha creído en Cristo, es una verdad. Muy pocas veces hablamos de la posición, pero cuando hablamos de la posición es importante porque ya no vamos a tener dificultades para entender nuestra relación con el Señor y de nuestra vida práctica, porque vamos a darnos cuenta que tenemos una posición en Cristo. El apóstol Pablo usa mucho la preposición en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Significa adentro de Cristo. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Así lo dice también a los colosenses. Entonces, la palabra de Dios dice que somos partícipes de la naturaleza divina, copartícipes de la vida de Cristo, la cual es vida eterna. Compartimos la justicia de Cristo, cuya justicia es perfecta. Compartimos su destino eterno. Compartimos su herencia en los cielos. Compartimos su adopción por gracia. Compartimos su elección por su misericordia. Compartimos su sacerdocio. Compartimos una posición perfecta en Jesucristo y muchas otras bendiciones espirituales. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, nuestras bendiciones no están en la tierra. Nuestras bendiciones no son la casa. Nuestras bendiciones no son el carro. Nuestras bendiciones no son el trabajo. Nuestras bendiciones no son las deudas tampoco. Nuestras bendiciones no son todas las demás cosas que pudiéramos tener. Nuestras bendiciones están en el cielo. Porque todas las cosas de aquí de la tierra son prestadas. Hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Pero las que están en el cielo son eternas. Y estas están aseguradas en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿ya se ha dado cuenta usted de todo lo que Dios ha provisto para usted para que lo pueda vivir cada día en su vida cristiana? ¿Usted echa mano de los recursos espirituales que Dios le ha dado en su vida? ¿O es de aquellos que cuando va a orar le dice, Señor, bendíceme? He oído a muchos que dicen esto, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, yo ya te bendije, pero no lo has leído en mi palabra. Y si lo has leído, no lo has entendido. Y si ya lo entendiste, no lo estás aplicando. Y seguimos pidiendo las bendiciones, ¿verdad? Ahora, hay que ser específicos. Alguien me dijo, para orar hay que ser específico. Si estás en una necesidad, dile al Señor exactamente lo que tú quieres. Él sabe todo, pero Él no te va a complacer si tú no eres específico. Señor, provéeme a mi esposa, pues no le dicen cómo la quieren. Provéeme un esposo, pero no le dicen cómo lo quieren. Estaba oyendo el testimonio de una hermana que dijo, Señor, provéeme a mi esposo, pero lo quiero de ojos verdes, rubio, alto, que sea músico. Y empezó, ¿y saben qué? El Señor exactamente le mandó al hombre que había estado pidiendo. Eso no es casualidad, porque pasó 10 años pidiéndole al Señor por ese esposo. No crean que oró y mañana ya lo tenía, ¿verdad? No. Leí de alguien que dijo, Señor, tengo necesidades y tú ya las conoces, así que suple mis necesidades, Señor. Y pasó orando muchos años y nunca realmente recibía. Y él dijo, no, creo que el Señor no me oye. Sí, él le oía, pero estaba orando de la manera equivocada. Y una hermana una vez le oyó decir eso y le dijo, y era pastor, le dice, pastor, por favor diga qué es lo que realmente usted quiere, porque el Señor quiere oírle. Y él tenía 3 necesidades: una mesa para estudiar, una bicicleta para visitar y no recuerdo qué otro objeto. Entonces él dijo, bueno, ok, voy a pedirlo como dice la hermana. Y empezó a orar, Señor, regálame una mesa, pero que sea de madera fina, de este color, de este tamaño, de esta forma. Y otro hermano lo estaba oyendo. A la semana siguiente le llevaron la mesa. El Señor le contestó, porque es la manera como Dios responde, ¿no es cierto? Nada le va a caer del cielo.
Le llevaron la bicicleta del color, de la marca y de todo lo como él había pedido. Es decir, hay que ser específico, ¿verdad? Bueno, pero veamos un poquito acerca de Abraham. ¿Cuál es el problema? Tenemos una situación con este hombre. Dios lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos. De Ur a la tierra de Canaán era un lugar, era una distancia bastante larga. Si lo hubiera hecho, realmente atravesando el desierto, lo hubiera hecho en poco tiempo. Realmente, poco tiempo. Pero quizás, ¿verdad?, no se hubiera cumplido el propósito por el cual Dios lo estaba llamando. Tenía que ir por toda la parte, es decir, buscando, es decir, donde había agua y donde también habían alimentos para sus animales. Porque a pesar de que el Señor le dijo que dejara su casa, su parentela y todo, y que se fuera solo con su mujer, no le hizo caso a Dios, a pesar de que es el padre de la fe. Se llevó al papá, y después que muere el papá, se lleva al sobrino, y le complicaron la vida. Cuando somos desobedientes al Señor, tenemos problemas. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es precisamente la primera prueba que él va a enfrentar. Entonces aquí es las circunstancias adversas. Él tuvo muchas de estas circunstancias adversas en el camino, muchas de ellas, pero una de las que queremos ver es que cuando ya estaba en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, la Escritura dice de que hubo un problema allí. Vamos allí a la Escritura. Tienen allí Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Hubo, dice, entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Hasta entonces decía en la mañana que se dio cuenta cuán hermosa era su esposa, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? Los que están casados después de 20 años se dan cuenta que su esposa es encantadora. Y le dice: hasta hoy me estoy dando cuenta que tú eres una mujer hermosa. ¿Qué creen que pensaría la esposa? Bueno, quizás no haría lo que hizo Sara. Tomaría una cacerola, ¿verdad?, y le enseñaría a respetar. Pero él se da cuenta de que su mujer es hermosa. Y vaya que lo era. Y noten lo que dice: y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y de verdad que lo era. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue haber sido difícil, ¿verdad?, para él. Y dice: y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo, observen ustedes, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Cuando leemos estas historias, vamos a leer otros versículos del 13 también. No sé si ustedes realmente pueden meterse en la historia y entrar, es decir, en esa escena y estar viendo a los personajes. De hecho, este debe de ser un hábito de nosotros cuando estamos leyendo las Escrituras, meternos dentro del texto y ver qué es lo que está pasando y tratar de experimentar las emociones
que estos personajes experimentaron. En el caso de Abraham, es decir, empieza con esta prueba, sus circunstancias. Noten, ¿cuál es la circunstancia que lo hace ir a Egipto? La Biblia dice, el hambre. Había, es decir, escasez de comida en la tierra de Canaán. Y quizás él encendió la televisión y las primeras noticias fueron buenas noticias. En Egipto hay abundancia de comida. Y Abraham dijo, me voy para Egipto. Estoy hablando en sentido figurado, porque no había televisión en ese tiempo. Pero él debió haber escuchado las noticias, que había abundancia de comida en Egipto. Y él dijo, me voy para allá. Quizás no le consultó a su esposa, quizás no le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos para Egipto. Porque quizás si se lo hubiese dicho, a lo mejor no hubieran ido. O sea, las mujeres son más sutiles en estas cosas, ¿no? De hacer viajes. Porque cuando Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, que se fuera a la tierra prometida, también debió haberle preguntado a su esposa, bueno, ¿y quién te dijo que vamos a ir a una tierra? Bueno, Dios se apareció y me ofreció una tierra. ¿Y a dónde está? Pues yo no lo sé, pero Él dice que nos vayamos. Pudo haber pensado, este está loco. Ahora eso no sería problema, ¿saben por qué? Porque ahora usted va a la computadora y se mete a la web y investiga dónde está esa tierra, ¿verdad? Hasta puede enfocarle y agrandar las piedras, los ríos y los árboles. Y dice, no, está muy bonito, nos vamos. Pero en ese tiempo no había nada. Era un acto de fe. Se requería de demasiada fe para tomar camino e ir a una tierra que él no conocía. Y es más, se lo había dicho un Dios que tampoco él conocía. Porque él no conocía al Señor. Abraham tenía otros dioses. Él era adorador de dioses paganos. Era uno como cualquiera de nosotros. Él no era un judío, él era un gentil. Era un caldeo. De ese caldeo, de ese gentil, el Señor le hizo una promesa que de sus lomos iba a nacer una nación poderosa. Ahora, quiero que vean ustedes algo interesante aquí, rápido. Pregunta, ¿está usted esperando en Dios por fe para que le muestre su voluntad? Porque vemos que hay varias maneras de ver las cosas. Es decir, podemos ver, es un poco lejos, ¿verdad? Podemos ver la realidad desde dos formas. O bien podemos verla desde la perspectiva del mundo, que es generalmente como todos vemos las cosas. Es decir, ay, el gobierno, ¿verdad? Es decir, estamos viendo los comentarios que otros hacen. Ay, es que el trabajo. Ay, es que la familia. Ay, es que las deudas. Y empezamos a verlo todo desde esa perspectiva del mundo. Y no nos acordamos que tenemos otra perspectiva. Y esa es la que necesitamos hacer de la perspectiva bíblica. Hermanos, ¿podemos abordar los problemas políticos desde la palabra de Dios? Sí. ¿Tenemos que preocuparnos de lo que pasa? No. ¿Por qué no? Porque vamos a ver, nuestra ciudadanía no es de aquí de El Salvador. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, que está en los cielos. ¿De dónde aguardamos también? Al Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor, hermano? Ojalá fuera ahora. ¿Cuántos quisieran que fuera ahorita mismo? Ay, sería lo más maravilloso. Pero ¿saben por qué no viene? Porque usted y yo tenemos una tarea todavía. La pregunta es, ¿usted antes de venir a este culto buscó la presencia del Señor en su casa? Pidiendo al Señor una oportunidad de poder predicar el evangelio al que venía sentado junto a usted en el bus, en el taxi, en el carro o en la parada. Se levantó con esa necesidad de buscar al Señor y llenar sus pensamientos de la palabra de Dios. Yo les decía en la mañana, cuando uno se levanta y no va al altar del Señor y da sus primeros pasos, aunque vaya a la iglesia, hermanos, oigan bien, es un desocupado, porque tiene su mente desocupada.
tiene totalmente desocupada su mente, no la ha llenado de Dios. Y como no está llena de Dios, hay espacio para muchas cosas que no deberían de estar ahí. Y este es el problema de Abraham. Debemos de recordar que Dios guía y provee cada día cuando aprendemos a caminar en fe. Bueno, conocemos la historia de Elías. Dios le mandó alimentar por medio de unos cuervos, unos pájaros que incluso los relacionan con las películas de terror, ¿verdad? ¿Dónde han visto ustedes los cuervos? A mí me gustaría, es decir, ver esos cuervos, porque dicen que son generosos, le llevan regalos a la gente también. ¿Han oído ustedes esa historia? Bueno, la Biblia dice que el Señor soberanamente envió a esos animalitos a alimentar a ese profeta. Él le dijo, vete a un arroyo, mientras pasa toda la sequía, no te preocupes, ahí vas a tener desayuno, almuerzo y cena, gratis. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Simplemente creerle a Dios. Y vaya que le creyó, pero después estaba, hermanos, como Abraham, dudando. Después estaba queriéndose morir. ¿Y por qué no me muero? ¿Por qué un hijo de Dios tiene esa manera de pensar, de quererse morir? ¿Alguna vez ha pensado eso usted? ¿Por qué no, Señor, me lleva ya, verdad? Yo aquí, es decir, no quiero estar. Y el Señor dice, no, hombre, si te falta un montón de años todavía, no has empezado tu labor. Algunos dicen, y les gusta citar aquel pasaje, ¿no? He terminado, dicen, la carrera, y ni siquiera han empezado, y ya la están terminando. No, eso no es así, ¿verdad? Necesitamos aprender del Señor. Hay algunos pasajes que quiero que rápido veamos. Por ejemplo, Éxodo, dice en Éxodo 14:13, es el escenario cuando el Señor saca a su pueblo a la tierra prometida. Recuerden de que Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto, los lleva, es decir, frente al mar, y el Señor les ha dicho que no se preocupen, que Él va a tener cuidado de ellos. Pero ellos están caminando en fe, le creen al Señor, pero no eran creyentes pero muy creyentes. Eran creyentes un poco así todavía, ¿no? Y dicen, Moisés, ¿sabes qué? Nosotros hemos salido, hemos venido, creemos, pero ¿sabes qué? Tenemos un gran problema. Allí enfrente está el mar y detrás tenemos a los enemigos. ¿Qué hacemos? ¿Y saben qué? Miren lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Se cumplió eso, hermanos? Sí. Todos los egipcios que iban detrás de los hebreos, el Señor los ahogó. Para los científicos, los ahogó con el agua abajo de las rodillas, porque los científicos dicen que había una época en que el mar estaba con el agua a las rodillas. Pues todavía, digo yo, es más grandioso el Señor, ¿no? Los hebreos pasaron con el agua debajo de las rodillas y los egipcios se ahogaron. Pero la Biblia dice de que el Señor abrió el mar y ellos pasaron totalmente en lo seco. Y ellos vieron el gran poder de Dios. Pero Moisés les dijo, estéis inquietos, cálmense, ¿verdad? No se coman las uñas, como cuando están viendo el partido, ¿verdad? Que se acaban las uñas, que gane, que gane. No, hermanos, la fe es de estar quieto, es de saber esperar en las promesas del Señor. Y Abraham tuvo este problema. Saben que Dios le envió a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Que por cierto, saben que en esa tierra hay un lugar que se le llama la casa de pan, por la abundancia. Pero él dijo, no, pero en Egipto hay mejores, quizás almuerzos, voy para allá. Y se fue. Eran las circunstancias adversas, lo llevan. Pero en Segunda de Crónicas también tenemos otro ejemplo. Es decir, en la época de Josafat, cuando le llevan noticia diciendo, los enemigos vienen y es una multitud, quieren matarnos, quieren destruirnos. Y él dice que buscó al Señor, reunió todo el pueblo. Y saben, el Señor le manda al profeta y entonces les dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y así lo hizo el Señor. Al final de ese capítulo,
encontramos que los hebreos dice que pasaron 3 días. Oigan bien, porque era tanto, dice, ¿verdad? Las riquezas que había llevado ese ejército, eran 3 ejércitos. Y Dios los enloqueció, hizo que entre ellos se mataran de no quedar ni uno solo. El pueblo de Dios subió, dice, para ver, y vieron las llanuras, y estaban llenos, pero llenos de cadáveres. Y fueron para tomar el botín, y les tomó 3 días juntar todo el botín, de modo que dice que ni podían llevarlo. El Señor les dio la victoria, pero les dijo, quédense quietos, esperen. Saben, hermanos, y esto se aplica también hoy en día, la salvación no es de nosotros, la salvación es del Señor. La salvación es un regalo del Señor. Él nos la provee gratuitamente. Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hemos celebrado precisamente en conmemoración a la muerte de Cristo, porque la cena del Señor involucra 3 eventos importantes en la historia. Al pasado, viendo la muerte de Cristo. En el presente, viéndose usted y yo a nuestro interior, cómo es nuestra relación con el Señor. ¿Somos honestos o somos hipócritas? Y al futuro, el anhelo del regreso del Señor. Entonces, es como una cruz ilustra, ¿no? En un lado, el pasado, la muerte de Cristo. En el centro, que nosotros tenemos que examinarnos cada día. Y al futuro, el deseo de que el Señor venga por su iglesia. Pero, mientras esto no ocurre, vamos a tener o vamos a lidiar o a luchar con algunas circunstancias. Yo no sé qué tipo de circunstancias a usted le ha tocado que estar librando. Pueden ser circunstancias quizás de enfermedad, de escasez, de falta de empleo, de seguridad, problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con la educación. Yo no lo sé, el Señor sí lo sabe, pero no trate de escapar. Aprenda a confiar en el Señor. Y quiero ir un poco rápido aquí. La prueba número 2 entre la gente inconversa. Vayan que decir, Abraham tuvo que ir y encontrarse con esta gente inconversa, el faraón, su gente. Y hay un problema aquí, es decir, que lo vemos claramente, ¿no? Él dice, Dios le había hecho en el pacto abrahámico la promesa de prolongar su vida, de darle la simiente, de darle la tierra, de bendecirlo. Pero cuando va a Egipto y cuando se da cuenta de la hermosura de su esposa, él teme por su vida. Él es egoísta. Él está pensando en él, no está pensando en su esposa. ¿O creen ustedes que Abraham estaba pensando en... ¿Ustedes harían eso, hermanos? ¿Quién se apunta? Vamos a preguntar a la esposa, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Él está siendo egoísta. ¿Por qué? Porque está caminando en la carne. Está siendo carnal. Abraham no es espiritual aquí. Él está pensando en sí, ¿verdad? Me van a matar. Se le ha olvidado la promesa del Señor. El Señor le había dicho que él no iba a morir. Se iba a morir, pero ya de muy anciano. Pero además le dice, tú vas a ser padre. Vas a tener un hijo. No él, su esposa, por supuesto, ¿verdad? Y luego vas a poseer la tierra. Y vas a ser muy bendecido. Se le olvida de repente. Como nosotros, hermanos, de repente se nos olvidan las promesas del Señor. Y estamos quejándonos, que queje y que queja, ¿verdad? Ay, es que la iglesia, ay, es que el pastor, es que estos jóvenes ya mucho ruido, ¿verdad? ¿Por qué no le bajan a esa batería, verdad? Esas cosas que raras que tocan, ¿verdad? Y empezamos, hermanos, a amargarnos la vida. Y saben que cuando a veces actuamos de esta manera es porque se nos enciende un grado de carnalidad en nosotros. Y no es bueno. La vida en la carne trae consecuencias graves. Ya saben ustedes la historia. Es decir, él dice que a causa de su mujer fue enriquecido. Bueno, tuvo ganado, tuvo siervos y también servidumbre. Y una de las servidumbres, Agar, acuérdense que iba con el paquete, ¿verdad? Después Abraham tuvo muchos problemas. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy, esos problemas, vayan al Medio Oriente y ahí se van a dar cuenta. Los problemas.
Es decir, una sola desobediencia desencadena una serie de consecuencias graves. Y no solo para una persona. Aquí afectó la vida de Abraham, afectó la vida de su esposa, afectó la vida del faraón, afectó la vida de los siervos del faraón. Es decir, porque el Señor mandó plagas a la casa del faraón. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, recuerden de que el problema no solamente implica en nosotros, sino todas las personas que nos rodean. Y cuando eso ocurre, necesitamos con urgencia venir otra vez al Señor y confesarle nuestro pecado. Y eso es lo que vemos rápidamente en el capítulo 13, porque no tenemos tiempo. Decía en la mañana, esta es una serie que nos puede tomar varias horas, pero queríamos hacerlo rápido. Es decir, en el capítulo 13 vemos que Abraham se da cuenta después de la vergonzada que tiene en la casa de Faraón. Pero yo decía una cosa y pensando que es cierto, él tuvo que ser avergonzado delante de un no creyente. Y saben que era tan extremo lo que había hecho Abraham que aquí el faraón está molesto, le dice, ¿por qué no me lo declaraste? ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué no dijiste es tu esposa? Estuve a punto de pecar. Oigan bien, un inconverso, hermanos. Y Abraham está ahí, ¿verdad? Es decir, en la sala del palacio, escuchando el discurso del faraón, y quizás su esposa en algún cuarto oyendo también, ¿verdad? Lo que estaba pasando allá. Pero pese a que este hombre, debido a su carnalidad, fue avergonzado ante un impío, Dios lo puso ahí como un acto de gracia, para enseñarle a ser humilde. Oigan, cuando nosotros pasamos diferentes tipos de circunstancias y aún desobedecemos, Dios todavía actúa con mucha gracia. Y no nos reprende, decir, porque quiere lastimarnos, sino porque nos ama y quiere restaurarnos. Y nosotros necesitamos, hermanos, de inmediato venir al altar del Señor para confesarle. Y eso es lo que hizo Abraham. En el capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió con sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Esto es lo que todos necesitamos hacer cuando somos convencidos de pecar. La pregunta es, hermanos, ¿ustedes pecan o no pecan? Es más, si me dicen que no, ya pecaron. Necesitamos venir al altar del Señor. Sí, porque sería una mentira, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, todos necesitamos correr al altar del Señor para confesar nuestro pecado, para hallar el oportuno socorro ante el trono de la gracia del Señor. Necesitamos hacer esto todos los días, a cada instante, a cada momento. Es decir, no importa, es decir, la hora. Cuando somos convencidos que le hemos fallado al Señor, necesitamos hacerlo. No dice la Escritura, ¿verdad? De la confesión de Abraham, no dice en qué momento él confesó, pero sí nos dice de que él está buscando e invocando, dice, el nombre del Señor. Es decir, esto nos indica que él es un creyente, a pesar de que andaba en la carnalidad, es decir, por sus circunstancias, ¿verdad? Y a causa de que ha vivido entre gente inconversa, que se han tomado malas decisiones, pero él viene al Señor y a lo mejor él le confiesa y le dice, Señor, yo sé que he pecado, yo necesito tu comunión, y eso es lo que el Señor hace. Pero tenemos también, voy a adelantarme aquí, no vamos a ver algunos relatos porque quiero agotar estos puntos rápido. La prueba número 3 es las riquezas. Bueno, dice la Escritura que este hombre, Abraham, era, la palabra es un superlativo aquí, que dice que era riquísimo. Es decir, tenía muchas posesiones. Irónicamente,
Abraham debió haber pasado mucho tiempo en la carnalidad y eso le permitió haber hecho muchas riquezas. Yo no se los recomiendo a ustedes. Porque alguien podría decir, ve, el secreto es ser carnal para hacer riquezas. No, de ninguna manera, no se lo recomiendo. Pero irónicamente este hombre, mientras estuvo en la carnalidad, porque de Egipto salió muy rico. Es decir, no llevaba mayores criados y de ahí salió, no sabemos cuántas personas, pero muchos animales, oro, dice, y plata, ¿verdad? Pero también su sobrino, vaya, que es otro problema, que ese es el otro punto, que no lo vamos a desarrollar, solamente las ideas aquí. Pero el punto, ustedes lo tienen ahí en sus notas, ¿no? La prueba número 4, creyentes carnales. Es decir, Abraham en un tiempo caminó carnal, pero ¿saben qué? Lot desde un principio fue carnal. Es decir, él siempre estuvo actuando egoístamente, buscando su propio beneficio. Pero aún cuando Abraham vino al Señor, noten ustedes la diferencia, y esto quiero que capten ustedes, porque esto es lo que realmente podemos aplicar. Cuando andamos en la carne tomamos malas decisiones, pero cuando andamos en el Señor podemos tomar las buenas decisiones. Abraham cuando vino a la presencia del Señor, ahora se paró y dijo, yo he fallado, pero ahora tengo mi comunión con el Señor, esto me da paz. Llenó su mente de cosas buenas, de la palabra de Dios, y dijo, Lot, querido sobrino, escoge tú. Mira, ahí está la tierra, escoge tú, ¿verdad? Si tú vas a la derecha, bueno, que es esta, ¿verdad? Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No estamos hablando de partidos tampoco, estaba hablando de los extremos, ¿verdad? Y entonces Lot alzó, dice, ¿verdad?, su cabeza y dijo, bueno, me parece que aquí está bien. Veo allá a lo lejos una ciudad fortificada, me parece que es buena para hacer negocios, ¿verdad? Ahí puedo contrabandear, puedo hacer lo que quiero. Y fue poniendo su tienda hasta que llegó, dice, ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Y entonces dice que ya no fue Abraham el que alzó su cabeza, el Señor le dijo, Abraham, alza tu cabeza, levanta tu cabeza y mira lo que yo te voy a dar. Miren la recompensa de aprender a caminar en el Señor. Porque Lot sufrió trágicamente, es decir, sus decisiones. Era un mal padre, era un mal marido, era un mal ciudadano, era un mal sobrino, era un mal creyente, nunca testificó donde él estuvo. Yo creo que ni a la familia, porque hasta su esposa se perdió. Sus yernos no creyeron. Es decir, y era un mal padre. Cuando llegaron los hombres de Dios, dijo, aquí están mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres no los toquen. Ese es ser un mal padre. Ay, hermanos, las decisiones que tomamos en la carne son peligrosísimas. Y yo quiero terminar, es decir, viendo el aspecto para hacer una conclusión. Algunas lecciones espirituales que podemos aprender. Aún, hermanos, oigan bien, cuando consideramos que cruzamos la línea de la espiritualidad y la carnalidad. Yo les decía en la clase ahora en la mañana, entre la espiritualidad y la carnalidad hay una línea muy delgada. Y muchas veces somos más carnales que espirituales. Pero ¿saben qué? El Señor dice, yo quiero que ustedes sean espirituales. Y cuando esto ocurre, termino con esto. En cuanto a la unidad práctica entre creyentes en asuntos personales que no sean materias doctrinales, debe guardarse vigorosamente. Necesitamos mantener la unidad. Mantener la unidad. Número 2, a veces los conflictos se pueden evitar o arreglar por actuaciones benignas de aquellos que viven por la fe. Se requiere de vivir por la fe. Recuerden de que el tema es el proceso de aprender a andar por fe. Es decir, vamos a pasar obstáculos. Y finalmente, las mejores decisiones en la vida se toman cuando se camina por fe y se dejan las elecciones a la palabra de Dios. La próxima vez que usted tome una decisión, tómela bajo la perspectiva de la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca haga lo opuesto. Va a tener serias consecuencias. Y hay un versículo
que no lo pusimos ahí, pero a mí me gusta, es un salmo que dice que no hay que ser, dice, ni como el caballo, ni como el mulo. Algunas veces, hermanos, yo me veo retratado en uno de estos animales. Sí, más que todo cuando tiene que ver con la labor misionera. A veces nos pasa a los del burro que tienen que darnos palo para que nos muevan. Y algunas veces somos como el caballo, tienen que ponernos frenos, si no, no nos detienen. Necesitamos aprender a confiar en el Señor, a vivir por fe, a descansar en las promesas del Señor, y vamos a tener victoria práctica sobre la naturaleza pecaminosa. Abraham lo tuvo cuando él se dio cuenta que necesitaba venir al altar de Dios. Quizás, hermanos, alguien aquí, ¿verdad? Quizás aquí haya alguna persona que todavía no ha puesto su fe en el Señor. Yo quisiera, no que venga aquí al frente, sino que ahí donde está, ponga su fe en Cristo solamente. Y venga al altar del Señor y le diga: Señor, yo soy pecador, tú eres Dios, tú moriste por mí, fuiste sepultado, pero te levantaste y ahora estás en el cielo para interceder por nosotros. Si usted lo cree, usted puede ser un hijo de Dios. Vamos a orar.